Buenas, estamos en una nueva clase. Vale, ¿qué nos toca hoy? El tema 31. El tema 31 un poco nos inicia la parte de penal, que es muy importante, sobre todo este tema 31 porque nos va a enseñar un poco las reglas, las normas de cómo se utiliza el Código Penal o las leyes penales o procesales para nosotros la actividad policial, por lo menos que es lo que nos puede interesar, ¿verdad? Eh, yo les he intentado, en este PDF que les comparto, les he intentado resumir lo máximo posible en base a lo que me pregunta o lo que me dice el enunciado, lo que es más interesante bajo mi punto de vista. Yo cuando hago los apuntes siempre los hago como si fueran para mí, porque entiendo que si yo voy a estudiar el temario, intento que sea dentro de lo resumido que se pueda. A mí no me gusta mucho resumir partes del temario, sobre todo por los tipos D están evolucionando a detalles en concreto, eso lo he dicho otras veces, ¿no? Entonces no me gusta subrayar mucho, resumir mucho algunas cosas, porque después me entra esa parte que yo no introduje en mi resumen, ¿no? Entonces, lo que sí me gusta es ceñirme exactamente a lo que me pide el enunciado, que es lo que el tribunal va a coger y va a decir, vale, ¿qué pregunto del tema 31? Pues vale, nos vamos al tema 31, dice derecho penal, concepto, principios informadores del derecho penal, y después del Código Penal, estructura y contenido, la infracción penal, concepto de delito, grado de ejecución del delito, personas criminalmente responsables, las consecuencias jurídicas de la infracción penal, vigencia temporal y espacial de la ley penal y circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Parecen muchas cosas, ¿verdad? Bueno, las vamos a ver en lo que es la ley orgánica del Código Penal. También me gusta cuando doy un tema o cuando estoy estudiando, ver que se apoya en una ley, en una norma. ¿Por qué? Porque en este tema del derecho penal, principios informadores y tal, te puedo poner aquí teoría de todo eso que no está sustentada en ninguna norma jurídica. Entonces, cuando yo, si fuera tribunal, elaboro una pregunta, no voy a pensar hacer cosas al azar de lo que opino o de razonamiento, sino de basados en una norma. Me tendré que ir al artículo tal, del título tal, para sacar una pregunta. Entonces, si no está ahí, no tiene sentido que yo dé aquí un rollo de qué son los principios informadores, qué consiste el tema penal, porque eso no le va a entrar en el examen. Yo quiero que ustedes optimicen, por esto estas clases, estas guías son cortas para que optimicen su tiempo. ¿Vale? Bueno, no lo vuelvo más loco en esta parte. Les voy a compartir la pantalla para que vean el PDF que he preparado para ustedes sobre el tema 31. Como les decía, nos metemos en la parte de 31, 32, 33, 34, 35, 36, que nos va a hablar todo de penal, que va a ser bastante dentro del temario, para mí la parte más compleja de memorizar, de estudiar, porque son muchos artículos, muchas penas. Pero bueno, concretamente el tema 31 no va un poco de eso, va un poco de informarnos de las reglas en las que nos tenemos que sujetar como dentro de la parte en España, la parte penal, ¿no? Bueno, nos pide estructura de contenido. ¿Qué quiere decir? Cuando nos pide esto es un poquito un coñazo porque nos va a poder pedir cuántas disposiciones tiene, cuántos artículos tiene, qué título o qué capítulo es tal. Entonces, aquí yo les he preparado también un poco la estructura para que se la estudie. Bueno, la estructura de la Ley Orgánica 1095, 23 de noviembre del Código Penal, lógicamente la Ley Orgánica me la tengo que saber sí o sí, ¿vale? Y tenemos aquí subrayado, y les suelo un poco los títulos, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí tienen por títulos, capítulos, qué artículos son, para que ustedes, si les gusta esa parte, son curiosos, pues lo tengan ya un poco masticado. ¿Por qué? Porque normalmente, sobre todo el tema de penal, cuando se empieza a estudiar, necesitamos este tipo de guías, pero la gente va evolucionando, los opositores vamos evolucionando a estudiar incluso la ley directamente. ¿Por qué? Por lo que les decía, hay resúmenes que me dejan atrás la palabra justa que me preguntan. Entonces, mucha gente pues tira por la ley directamente. Aquí casi está un poco literal, pero las partes fundamentales que no hacen falta y a veces les subrayo o les pongo cosas que les sirva de ayuda para poder estudiar. Pero bueno, como les decía, aquí tenemos la estructura. Título criminal, título 1, definición penal, título 2, título 3, todo esto dentro del primer libro, que son disposiciones generales sobre los delitos, personas responsables, penas, medidas de seguridad y demás consecuencias
de la infracción penal, que es un poco lo que nos está pidiendo el primer tema. Pero como les decía, aquí tienen todo, ¿vale? También tiene el libro 2. Les he dejado todos los títulos, que eso lo veremos en los temas 32 en adelante, con los delitos y sus artículos comprendidos, para que vayan un poco más a tiro a ello, pues si nos preguntarán por un artículo concreto. Aquí tenemos hasta el título 24. 616 quarters, nos pone como último artículo. Y tenemos las disposiciones adicionales son 3, las transitorias son 12, derogativas 1 y final 7. Porque les digo, nos piden estructura de contenido, nos pueden preguntar cualquier cosa de estas por ahí. Bueno, en cuanto al derecho penal, que es la primera parte del tema que nos pregunta, esto también es un poco, como les decía, un poco conceptos básicos. Yo no me entretendría demasiado, sino a partir del título preliminar. Pero bueno, para entrar en contexto, el derecho penal subjetivo dice que es la facultad del Estado para imponer penas y medidas de seguridad. Y la facultad punitiva del Estado, o sea, que nos puedan poner una pena por un comportamiento. Y el objetivo es el conjunto de normas jurídicas que asocia las penas y medidas de seguridad a determinadas conductas. Veremos lo que es una pena, veremos lo que es una medida de seguridad. Normas jurídico-penales en sí mismas. Concepto formal, conjunto de normas que definen ciertas conductas. Tú haces algo y tienes asociado una pena, una consecuencia. Para que sepamos que si cometemos un asesinato, pues nos toca tanto. Si robamos, tanto. Esto es lo que se refiere. El concepto material, normas dirigidas a los ciudadanos bajo amenaza de pena o medida de seguridad, que un poco viene siendo eso. Que tú tengas en tu mente que si robas, matas, haces cualquier tipo de delito, te toca una pena. Estás, digamos, amenazado, entre comillas, por el Estado de que si haces una conducta que no se considera lícita, pues te cae algo. En cuanto a los elementos del derecho penal, tenemos aquí el delito, por supuesto, el autor. Vale, veremos la parte del artículo 27, 28, 29, qué son autores, qué son cooperadores, qué son cómplices. Todo eso lo veremos hoy. La medida de seguridad, que vamos a ver medidas de seguridad o penas, también que están penas y medidas de seguridad que son privativas de libertad, otras que no son privativas de libertad, no son privativas de derechos, como por ejemplo puede ser privativas de libertad, puede ser la prisión o la prisión permanente, medidas de seguridad o penas privativas no privativas, que son privativas de derechos, pueden ser una prohibición de conducir, prohibición de llevar armas, eh, prohibición de acercarse a determinados lugares o a determinadas personas. Eso es lo que vamos a ver hoy. El concepto de non bis in idem, que lo van a escuchar seguro alguna vez, que es que por mismo hecho no se puede ser sancionado por más de una vez. Por una misma cosa, dos sanciones. Bueno, a partir de aquí es donde yo me centraría en estudiar. Esto ya sí es apoyado en un artículo concreto. Bueno, esta ley orgánica, 1095, 23 de noviembre, Código Penal, como les digo, me la tengo que saber, la van a ver mil veces, así que se la van a saber, seguro, quieran o no quieran. Dentro del título preliminar nos dice las garantías penales y la aplicación de la ley penal. Y aquí yo les pongo, voy a tener 1 al 9 para que se ubiquen. Garantía criminal. Son conceptos básicos, que no sea castigado ni con acción ni omisión, porque el Código Penal veremos que no castiga solo la acción, sino también la omisión cuando tengamos la obligación de ello, ¿vale? Acción o omisión también se castiga, que no esté prevista como delito por ley anterior no se te puede castigar, ¿no? Antes de su perpetración, no que la pusieron más tarde y es efecto retroactivo. Veremos que el efecto retroactivo es cuando favorezca al reo. Las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los supuestos establecidos previamente por la ley. Tiene que estar especificado como tal. Garantía penal. No será castigado ningún delito con pena que no se haya prevista por ley anterior a su perpetración. O sea, yo robo, pues si el día de hoy la pena por el robo es X, pues solamente me podrán penar por este X. No me podrán decir que cuando sea el juicio dentro de un año, que hoy ahora mismo es Y. Lo pongo así, ejemplo, en plan súper básico para que se entienda. Bueno, carecerán igualmente de efectos retroactivos las leyes que establezcan medidas de seguridad. Igualmente, para la pena, me sea lo mismito. Efecto retroactivo. Leyes penales que favorezcan al reo, aunque estés cumpliendo sentencia firme y prisión incluso. Estás cumpliendo la condena, sale algo que es beneficioso para ti, te puedes acoger. Si hay duda, se pregunta al reo. Y los hechos cometidos sobre vigencia de la ley temporal serán juzgados, ahí sí, por esta ley temporal. Salvo que se disponga lo contrario. En cuanto a la garantía jurisdiccional, no podrá ejecutarse, o sea, te van a condenar,
Vale, vamos a ejecutar la pena. Pena de prisión, pena de prisión permanente, lo que sea. No puede ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencias firmes. Las sentencias son provisionales hasta que sean firmes, dictadas por el juez o tribunal competente. La ejecutiva no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que no esté prescrita, ni con otras circunstancias que no estén recogidas. La ejecución de la pena o medida de seguridad se realizará bajo el control de jueces y tribunales competentes. También es una cosa que son detallitos. Estas son las cosas que nos podemos encontrar en los test, ¿vale? Nos voy a preguntar, ¿la ejecución de la pena o medida de seguridad se realiza bajo el control de, pues, el juez o tribunal competente, el juez de instrucción que determinó la pena, lo que sea que se invente? Jueces y tribunales competentes. Las leyes penales no se aplicarán en casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En caso de que un juez, tribunal, en su jurisdicción tenga conocimiento de una acción o omisión que, sin estar penada por ley, estime digna de represión, mira, les voy a resumir un poco. Eh, si un juez piensa que una pena es excesiva o hay un comportamiento que no está penado, porque no puede hacerlo por las garantías criminales que vimos al principio, y él cree que necesita ser penado en algún sentido, tiene que exponerlo al gobierno, las razones para que él quería ser objeto de sanción penal, al gobierno. ¿Vale? No puede decir, vale, esta acción no está tipificada como delito o no tiene pena asociada, pero yo se la voy a poner porque creo que esto está mal. No, si no está expresada como tal, no puede ejecutarla, no puede sancionar, pues dice, mira, gobierno, que sepa usted que esta acción merece un reproche penal y el gobierno tendrá que resolver, ¿no? También acudir al gobierno poniendo sobre la derogación o modificación, si algo ya está obsoleto o tiene que ser indultado porque ya ha pasado ese tipo o ya se ha demostrado que eso no es así, pues también, ¿vale? También al gobierno. Se mediará petición de indulto y el juez tribunal hubiera apreciado en resolución fundada cumplimiento de la pena por ser vulnerado algún derecho, proceso sin dilaciones indebidas. Suspenderá la ejecución de la misma. También podrá el juez tribunal suspender una pena mientras no se resuelva sobre el indulto. O sea, si se está pidiendo un indulto, el juez lo está pidiendo y dice, mira, suspendo la pena mientras se resuelva. Ya veremos después si se resuelve a favor o no. Bueno, principio de culpabilidad, artículo 5, es importante también. Dice que no hay pena sin dolo o imprudencia. ¿Qué es el dolo? La intención. La intención de manera deliberada de hacer algo. Tú has querido hacerlo y lo has hecho. Eso es el dolo. Y la imprudencia es que sin querer tú, pues, me imagino, empujo a alguien, se cae y se muere. Yo no quería matarlo, pero imprudentemente, como lo empujé, pues pasó. Con el vehículo me golpea a una persona con mi vehículo y muere. Quería asesinarlo, quería matarlo, quería hacer un homicidio o un asesinato. No quería, pero ha pasado. Una imprudencia profesional, un tiro que se escapa a un policía y hiere a alguien, unas lesiones imprudentes, un homicidio imprudente. No se quería, pero se hizo. El dolo sí es deliberado. Estoy pensando en matar y mato. Bueno, en cuanto a las medidas de seguridad, la medida de seguridad se fundamenta en la peligrosidad criminal del sujeto. Medida de seguridad puede ser una detención, para que lo entienda. Hay privativas y no privativas de libertad, ¿no? Peligrosidad del criminal al que se imponga. Medidas de seguridad no pueden resultar más gravosas ni mayor duración que la pena que tiene el hecho cometido. Me explico. Si tienes 6 meses de prisión asociado a ese delito, no puedes tener una localización permanente o una medida de prisión de más de ese tiempo. Tiene que ser el tiempo que supuestamente tiene la pena, ¿no? Y vice tampoco ser del límite necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Como les digo, una medida de seguridad es la detención. Cuando se detiene a alguien y pasa a calabozo, realmente es una medida de seguridad. Imagínense, violencia de género. Detengo a alguien y está detenido hasta que sea el juicio, ¿no? Sea por una prisión permanente, lo que sea, perdón, una orden de alejamiento, pues ese tiempo que está detenido es una medida de seguridad. ¿Para qué? Para que no siga haciendo el daño. Bueno, la temporalidad, del principio de temporalidad. Los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite la acción.
como les decía, leyes temporales o, por ejemplo, menores de edad. Dice, mira, que tenéis 17 años hoy y el juicio es dentro de 6 meses, que ya tengo 18. ¿Cómo se me juzga? ¿Como menor o como mayor? Como menor, porque es en el momento que tú lo hiciste, es como cuando se te va a juzgar. De igual que sea 5 años más tarde. Tenemos que juzgarte por el momento ese, con las normas que había en ese momento. Vale, preceptos. Ahí puede haber dos o más preceptos que coincidan, ¿no? Que se castigan observando las siguientes reglas. El precepto especial se aplicará con el general. Si yo tengo un delito, vamos a ver después cuando hagamos los supuestos prácticos y cuando veamos todos los delitos, que hay determinados delitos que dice, "Bah, que puede estar en el 200, me lo invento, en el 250, pero es que también el 235 pone algo parecido. Si hay algo que nos invita a que ponga algo que sea específico, ese es el que nos va a importar. El subsidiario se aplica con defecto de principal, ya sea que expresamente ya es seguridad, ya sea esta tácitamente deducible. El precepto penal más amplio o complejo absorbe las infracciones consumidas en aquel. El defecto de los criterios anteriores, el más grave excluye el que tenga pena menor. Esto de aquí, pues son cosas que tengo que hacerme en memoria porque nos pueden preguntar en cualquier test, cambiarnos por aquí, cualquier cosita. Esto es importante que se lo sepa. Vale, pues en este título se aplicarán a los delitos que se hayan penados en leyes especiales y las restantes disposiciones de este código. Bueno, se nos lo tengo ni subrayado. Bueno, la teoría del delito y tipos de delito. Aquí también sí es muy importante. Capítulo primero, aquí ya estamos en la infracción penal, que es el primer título, ya hemos abandonado el título preliminar, y tenemos de la infracción penal. Primer capítulo, los delitos, del 10 al 18. Importantísimo. ¿Vale? Como les digo, para mí, dentro de los temas de penal, el 31 me lo tendría que saber bastante, dominar el 31 para entender el resto. Es verdad que el 35 y 36 también son importantes, bueno, va a decir un poco qué organismos conocen, cuáles fallan, los recursos y demás, pero este primer tema de penal es para mí súper, súper importante. Le dedicaría bastante cariño. Yo normalmente, cada uno estudia a su manera, ¿no? Yo cuando estudio intento, si tuvieran que coger una regla para estudiar, diría, vale, un tema de la parte general, un tema de la parte específica. Vale, bien. Yo me estudiaría, yo, del 31 al 36, me cogería siempre, todos los días, un tema, da igual cuál. Por ejemplo, cojo el 31 hoy. Pues cojo el 31 hoy y uno de la parte general y uno de la parte específica. Mañana cojo el 32, uno de la parte general, uno de la parte específica. Así voy a repetir bastantes veces del 31 al 36 comparado con los demás temas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los exámenes y a los supuestos prácticos, este año fue un poco distinto, pero bueno, normalmente el 80% del examen va a ser la parte específica. Y dentro de ese 80%, una parte importante tiene la parte penal, porque ustedes tienen que dominar, nosotros conocemos las infracciones penales. Entonces, vamos a hablar con ellos, te necesitas tú como policía manejar el tema penal para poder desarrollar tu función. Entonces, es normal que te pregunte, ¿no? Y es lo más engorroso a la hora de memorizar también. Entonces, de ahí yo me intento garantizar que esos temas son los más que voy a tocar. Pero eso es una fórmula mía, ustedes utilicen la suya. Bueno, el artículo 10. Recuerden que nos pregunta estructura y contenido. Nos pueden preguntar qué capítulo o qué artículos comprenden el capítulo primero de los delitos. Por eso yo intento en estos PDFs, pues, echarles una mano y ya ponerles aquí los artículos que corresponden. Bueno, el artículo 10 lo van a terminar viendo muchas veces, ¿vale? Delitos son acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Recuerden que no hay delitos sin dolo o imprudencia, ¿no? Pues son acciones y omisiones, no solo que tú hagas, sino que dejes de hacer. También se te puede penar por ello. Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, o sea, al infringir un especial deber jurídico de autor equivalga a su causación. O sea,
que equivalga el no hacerlo al hacerlo, a tal efecto. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. Si tú eres policía, tú eres sanitario, tienes la especial obligación de socorrer, por ejemplo, la negación de nosotros de perseguir delito, el que tiene los que tienen la obligación de socorrer a una persona, digamos, sanitariamente, por ejemplo. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico protegido mediante la acción o omisión, como tú omites algo y provocas una acción, un prejuicio. Las imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Hay delitos que, como las lesiones, como el homicidio, que pueden ser las falsedades documentales, que pueden ser imprudentes y hay otros delitos que no te ponen nada. Cuando no nos ponga nada, la imprudencia no se castiga. Solo serán los delitos que sí me ponga específicamente, pues homicidio imprudente, menos grave, grave, eso es lo que se refiere. El artículo 3 nos va a decir qué son. Los primeros son, no voy a decir la palabra, pero bueno, grave, la pena que castiga como grave, menos grave, lo que castiga menos grave, y leve, la pena leve. Aquí no hay, como en casi todas las infracciones, muy graves, graves y leves, sino es grave, menos grave y leve. Bueno, donde la pena, por su extensión, puede incluirse en graves y menos graves, se van a considerar siempre como graves. Y cuando puedan, por su extensión, considerarse leves o menos graves, nos iremos a leve. ¿Ok? Bueno, vamos a ver a partir de ahora lo que son los errores invencibles, lo que son las tentativas, eh, los autores. Toda esta parte digo que para mí dentro de penal es de lo más interesante. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se clasifica como imprudente, o se castiga como imprudente. El error sobre un hecho que cualifica la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá su apreciación. ¿Qué quiere decir? Imagínense, yo hago algo y provoco un hecho. Un caso de un policía que está en la parte imprudente que podías haber evitado de un tiro que se escapa, o la parte que por circunstancias que no eran, que no eran culpa tuya, digamos, no son provocadas por ti, pues se dispara ese arma y se muere alguien. Entonces es un error invencible, es imposible que tú controlases que eso pasase. Si tú podías haberlo controlado y haberlo evitado, y es una imprudencia, sí, pero si es invencible, que no se podía, está, digamos, exento de responsabilidad criminal, no penal. También nos pueden preguntar si el error invencible es un hecho constitutivo de una infracción penal, excluye la responsabilidad penal o la criminal, o ambas. Es la criminal, por eso viene aquí subrayado. Vale, esto es sobre un hecho constitutivo de infracción penal. Y ahora nos dice que el mismo error invencible sobre la ilicitud del hecho excluye responsabilidad criminal y si fuera vencible. Aquí es igual, bueno, pues aquí si fuera vencible, en vez de como imprudente, nos dice como pena inferior 1 o 2 grados. Bueno, punible, el delito consumado y la tentativa del delito. Ahora vemos el 16, lo que es la tentativa. Pero quiere decir, homicidio, va a ser punible que se ejecute o que intentes hacerlo. La tentativa es, en resumen, es que tú hayas hecho todo lo que estaba en tu mano para que pasara, pero por lo que sea no pasó. Si yo quiero matar a alguien y le meto 20 martillazos en la cabeza y no se muere, yo quería provocar el resultado. No pasó porque no estaba para pasar, para que pasara. Pero eso es tentativa. Tú intentaste hacer todo. Aquí te pone que la tentativa, aquí les dejo puesto que se condena normalmente a un inferior 1 o 2 grados, para que tengan como idea, hay la tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución de un delito directamente por ellos exteriores, practicando todos o parte de los actos obviamente que deberían producir el resultado y sin embargo no se produce por causas independientes a la voluntad del autor.
un robo. El tío intentó robarlo, cogió la cosa, se intentó fugar, rompió, y al final no se lo pudo llevar, pues lo pillaron, por ejemplo. Y no llegó a consumar el delito, pero el tío lo intentó por todos los medios. Lo que pasa que no pudo hacerlo al final. Bueno, quedará exento de responsabilidad penal por delito intentado quien evite voluntariamente la consumación. O sea, lo empecé, una ejecución ya iniciada, me arrepentí y al final no lo hice. Estás exento de responsabilidad penal, pero lo que hayas hecho hasta el momento, sí. Lo que nos dice aquí es sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ya ejecutados, que estos fueran ya consumados de otro delito. Cuando en ellos intervengan varios sujetos, también están exentos de responsabilidad penal. Fíjense que aquí ya no es criminal, sino penal, responsabilidad penal. Tengan en cuenta, son detalles, tonterías, que en un test nos pueden complicar. Ustedes van a ver que se van a leer 20 veces el tema 31 y van a decir, me lo sé, voy a por el test. Y después cuando van al test se estampan. Hay muchas preguntas que si esto estaba ahí, porque hay detalles que es lo complicado. Un tipo de, si es bastante exigente, puede haber de todo, ¿no? Si es muy exigente, nos podemos encontrar con esas barreras. Bueno, aquí, responsabilidad penal, aquellos que desistan, como antes vimos, de la ya iniciada o impiden, intenten impedir seria, firme y decididamente, también me lo subrayo porque para mí me puede ser importante, bueno, pueden preguntar cómo es, eh, cómo sería, si nos puede seria, firme y voluntariamente. Seria, firme y otra cosa, y seria, firme y decididamente. La consumación, sin perjuicio como también de lo que haya incurrido hasta el momento. Vale, vamos a ver los términos de conspiración, proposición y provocación. También lo que es la apología y la inducción. Son conceptos que tengo que saber. Como les digo, este tema no es excesivamente largo, lo he intentado resumir lo máximo posible. Creo que se me quedó en 12 páginas. Pero tiene muchas cosas que las 12 páginas estas me las tengo que saber. No, aquí no hay poco que resumir. Ya lo que hay que resumir o quitar se los he quitado yo. Conspiración. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutar. Nos reunimos, vamos a atracar un banco. Pues nos reunimos dos o más personas y decidimos atracarlo y vamos a por ello. Proposición. Yo tengo la iniciativa, pienso cómo vamos a robar el banco y hablo con otra persona o otras personas y les propongo, oye, yo he pensado robar un banco, necesito ayuda, ¿ustedes me ayudan? Y ellos acceden y vamos, ¿vale? Y estos casos, solo la conspiración y proposición, solo se castigan cuando lo disponga la ley. Van a haber artículos que ponga eh, conspiración, proposición y provocación, penados con periodo 1 o 2 grados. Si no lo pone, no se castiga. Los actos premonitorios, digamos, que son de pensamiento, estos no son actos que has ejecutado, sino son actos de pensamiento que están en tu cabeza o que has hablado con alguien, pero no se ha producido. La conspiración es que nos hemos reunido unas personas. Hay dos que sí y dos que no. Proposición, yo te propongo algo, por lo mismo hay dos que pueden ser susceptibles de pena y otros que no. Y la provocación, vamos al 18, directamente se incita por medio de la imprenta o cualquier otro medio de eficacia semejante, hoy en día redes sociales, canal de Telegram, de WhatsApp, concurrencia o ante una concurrencia de personas, una reunión y demás, la perpetración de un delito. Pues vamos a romper los escaparates, una manifestación o una reunión sindical de una empresa que dice, pues vamos a romper los escaparates y se rompen los escaparates y no daño a la propiedad. Eso es una provocación, por ejemplo. La apología es la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas que lanzarse en el crimen o enaltezcan al autor. Pues ha habido unos asesinatos y tal, y vamos a reunirnos y encima pues, vamos a dar fama o vamos a dar crédito, vamos a apoyar los delitos cometidos. Eso es apología. Y solo será delictiva en forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye directamente a cometer ese delito, esa incitación. También la provocación,
como mismo vimos la proposición y la conspiración, cuando la ley lo disponga. Y el término inducción dice, sería la provocación más la perpetración. O sea, yo provoco a alguien directamente por imprenta o cualquier medio de publicidad ante una serie de personas y al final hacen eso. Entonces, se ha perpetrado el delito, pues hay inducción. Se me va a condenar por inducción. Bueno, nos piden también los elementos que integran el delito. Como vimos antes, hemos visto una serie de conceptos como la acción, la omisión, que sea típica, antijurídica, culpable y punible. Bueno, acción o omisión. La acción debe ser un comportamiento humano, externo y voluntario. Excluida de aquí, fuerza irresistible, un reflejo, un acto de inconsciencia, estás sonámbulo y cometes cualquier historia, eso no se te va a tener en cuenta, ¿no? La omisión es una conducta voluntaria que consiste en dejar hacer algo. Yo no hice algo porque yo no quería. La omisión del deber de perseguir delitos. Yo soy policía, tengo conocimiento de un delito, estoy obligado, me dice la ley Green. Hay varios artículos que me dicen que si como policía judicial tengo conocimiento de un delito que sea público y tengo que actuar, y yo digo, paso porque eso conmigo no va, que haga otro, yo hoy no estoy para eso, o lo que sea. Por eso estamos hablando no, de una omisión. Hay varios tipos de omisión, las tienes por aquí. Pero bueno, tipicidad. Para que sea considerado como delito tiene que estar definido con precepto penal, eso lo vimos antes. Antijurídico, contrario al derecho. Aquí tenemos la justificación de antijuricidad, que son los artículos 20, 20,5, 6, sobre los ahora, ¿vale? Culpabilidad también, imputabilidad, conciencia antijurídica, el dolo de imprudencia, ya hemos visto, ¿vale? El dolo que tienes conocimiento y voluntad. Y hay varios tipos de... Esta parte, como les digo, como no está sustentada en ningún artículo concreto, también es simple conocimiento. La imprudencia es la culpa sin dolo, que fue sin querer, pero te toca. ¿Vale? Lo has hecho algo que está penado como imprudente. Recuerden que tiene que ser expresamente que lo disponga la ley. Puede ser negligente, por ignorancia o profesional. Bueno, esta parte de aquí, la parte interna, como les digo, a mí me gusta, lo tengo aquí para que ustedes se lo miden como simple, no iba a decir cultura general, pero casi. Dentro del tema penal para que sepan un poco dónde vienen estas cosas, pero a mí me gusta sustentarme en artículos concretos, títulos concretos, que cuando le hagan a ustedes el test, nadie les va a preguntar sobre sus ideas, sino sobre una ley. Bueno, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Vamos a ver lo que son los eximentes, los atenuantes y los agravantes. Y vemos qué casos tiene cada cual. Bueno, dentro de los eximentes, nos podemos encontrar primero, cuando nos pregunten siempre en el en un supuesto práctico, vamos a tener que poner esta parte, ¿no? Que los menores de edad no son responsables criminalmente, no penalmente, criminalmente con a este Código Penal. Un menor comete un hecho delictivo, nos iremos al tema 37, ¿no? Que es la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, la Ley Orgánica 5/2000, 12 de enero, que ahí nos va a decir las reglas para condenar o poner medidas socioeducativas, porque ellos no tienen pena, a los menores de edad. Entonces, este artículo 19 me lo tengo que saber de memoria, por lo menos que está ubicado aquí, que los menores de edad están exentos de responsabilidad criminal de referente a este código. En la 5/2000 hay artículos 138, 139 referente a un homicidio, a un asesinato, no hay. Nos va a decir ahí que son conductas o medidas que se les ponen socioeducativas sobre los delitos que estén recogidos en el Código Penal. Pero eso ya lo veremos en el tema 37. Repito, eximentes. Es un eximente ser menor de 18 años. Cuando, en el momento en que cometo el delito, si me juzga 3 años más tarde y tengo 21 o 22, yo ahí era menor.
te me juzga dentro de 10 años, yo ahí era menor. Espero que esté entendido eso. Bueno, los eximentes. ¿Esto me lo tengo que hacer de memoria? Sí. ¿Por qué? Porque nos pueden preguntar si el que obra en defensa de personas o derechos propios o ajenos siempre concurre a los siguientes requisitos: agresión legítima, necesidad racional del medio empleado o falta de producción suficiente, si eso es eximente o es atenuante. Entonces, aquí estas siete, si no me equivoco, sí, siete eximentes, me los tengo que saber porque me pueden preguntar por cualquiera de ellos. Los tres primeros suelen ser los más recurrentes, ¿no? Que al tiempo de cometer la infracción penal, por cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender que esté cometiendo un delito. La intoxicación plena, consumo de bebidas, drogas, siempre que no ha sido buscado, no es me he hecho droga para cometer delito, para estar intoxicado y soy exento, no. Si tú lo has provocado, no. Y también nos dice, o no hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halla bajo síndrome de abstinencia, causa de dependencia de la sustancia, el mono. ¿Ok? Es que por sufrir alteraciones de la percepción desde el nacimiento, desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Estos tres eximentes van a llevar una medida de seguridad. O sea, no simplemente son eximentes y ya está. Se te exime y no tienes culpa y te vas a tu casa. No. Tanto el 20.1, el 20.2, el 20.3 tienen medidas de seguridad. Pues si tú tienes una alteración psíquica, pues tendrás que ir a un centro especificado, específico para personas con estas alteraciones, ¿no? Intoxicaciones, centros de desintoxicación, de bebidas alcohólicas, de drogas, de cualquier otra sustancia. Y alteraciones de la persona desde el nacimiento, lo mismo, pues hay centros especializados que tratarán tu patología. Bueno, seguimos con los eximentes. Recuerda que son siete. Obra en defensa de personas, lo hemos visto, pues agresión ilegítima, lo que se llama un poco en defensa propia, ¿no? Necesidad racional del medio empleado o la falta de provisión suficiente por parte del defensor. En estado de necesidad para evitar un mal propio ajeno o lesión o bien jurídico de otra persona. Y nos ponen requisitos también. Primero, que el mal causado no sea mayor que el trate de evitar, trate de una cosa y haga algo peor, no procede. La necesidad no haya sido provocada intencionalmente por ti y que el necesitado no tenga por oficio o cargo obligación de sacrificarse, puede ser policía, sanitario o cualquier oficio. El que obre pulsado por miedo insuperable. ¿Qué es un miedo insuperable? Pues me quedo petrificado y no pude hacer nada. Imagínense que yo tenga el deber de hacer algo, pero es que yo me quedé, me enseñaron una pistola, me enseñaron un cuchillo, me amenazaron y me quedé de piedra. El que obre cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de su derecho, oficio o cargo. También estará exento. Si tú matas a alguien porque eres policía y cumplías un deber de proteger a otra persona porque ese sujeto estaba intentando cometer con un arma blanca o con un arma de fuego contra una concurrencia de personas o contra otra persona, iba a provocar ese resultado y tú tuviste que ejercer la fuerza policial haciendo uso del arma de fuego, tú estás cumpliendo un deber. Como les dije al principio, pues los tres primeros tienen medidas de seguridad. Luego con las atenuantes, si los eximentes eran 7, me tiro a la piscina con 8 ahí. A ver si es cierto. No, 7. 8 son los agravantes. Bueno, 7, 7 y 8. Vale. Atenuantes. Aquí no te eximen del todo. Estamos en el capítulo tercero. Pero te atenúan un poco. Te reducen un poquito. Lo del principio era que no hay pena y esto es que te reducimos la pena un poco. ¿Vale? El primero de todos es que los requisitos de arriba, los 7 del artículo 20 del capítulo segundo, de este título segundo, no están completos. Algo me faltó. Entonces no concurren todos los requisitos del artículo 20. Segundo dice que actuar el culpable a causa de grave adicción. ¿Vale? Arriba había intoxicación plenaria y grave adicción. Obrar por causa de estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, intoxicación. Pues le hacen algo a un familiar mío, a mi hermana, a mi hija, a mi hijo, a mi novio, y yo actúo posteriormente, pues un arrebato, una secación que ha justificado mi acción. Entonces, pues se me reduce un poquito la pena.
La de haber procedido culpable antes de conocer el proceso judicial que se dirige contra él, a confesar antes del proceso judicial. Reparar el daño culpable ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento antes del juicio oral. Importante. Aquí es culpable antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, o sea, antes de que te acusen, tú has procedido a confesar. Y aquí es, ya se te está acusando, pero reparas el daño antes de que sea el juicio oral. Que se extienda hasta plenamente el procedimiento, que no sea culpa del inculpado. Y cualquier otra circunstancia, significaciones anteriores. Lo que agrava, capítulo cuarto. Aquí es, hiciste un delito, pues además, no solo la pena que te toca, sino más. ¿Vale? Alevosía. Ello con alevosía. Esto es con la intención de, hablamos del dolo, ¿no? Alevosía es que tú además, pues, cometes cualquier delito contra personas empleando ejecución de medios, modos o formas que tiendan directamente a asegurarlo. Yo estaba, como les decía antes, le metí 20 martillazos en la cabeza. Eso es alevosía. Tú estabas intentando que eso pasara. No es que le di un martillazo y se murió, o le di un golpe, estaba por arrebato, secación, le di un golpe y pasó. Los nervios no, le metiste 20. Con lo cual tú querías que eso pasara sí o sí. Vale. Disfraz, abuso de superioridad, aprovechar las circunstancias del lugar, tiempo, auxilio. Esta es una persona que está en un descampado, que no había posibilidad de que nadie lo socorriera y demás. Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Alguien te paga, tú lo haces. O pide un dinero, o hice esto y se te compensa por haber cometido ese delito. Motivos racistas, antisemitas, antigitanos, cualquier discriminación referente a ideología, sexo, orientación, identidad sexual, todo eso también es un agravante. Aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando padecimientos innecesarios. Tiene lesiones, por ejemplo, y además pues lo tuve amarrado 48 horas, lo torturé, le saqué un diente, le partí un dedo, ese tipo de cosas que vemos en la serie, en las películas, a eso se refiere. A obrar con abuso de confianza. Pues aquí podemos hacer amigos, vecinos, por un familiar, un compañero de trabajo, pues te engañé porque tú confiabas en mí. Prevalecerse el carácter público que tenga el culpable. Reincidente. ¿Cuándo soy reincidente? Cuando he sido condenado por un delito de este mismo título, no capítulo, este mismo título, siempre que sea de naturaleza y no se esté cancelado estos antecedentes. Por último, en esta parte de las circunstancias modificativas, nos encontramos con las circunstancias mixtas de parentesco, que quiere decir que hay algunas que agravan y otras que atenúan. Nos dice que circunstancias pueden atenuar o agravar la responsabilidad, los motivos y los efectos del delito. Ser o haber sido agraviado cónyuge, persona, de afectividad, ascendiente, descendiente, un hermano, lo que sea. Agrava los delitos contra las personas y atenúa los delitos patrimoniales. Y ahí nos quedamos con las circunstancias modificativas. Recordamos que hay atenuantes o eximentes, atenuantes, agravantes, circunstancias mixtas de parentesco. Empezamos siempre por los eximentes, atenuantes y lo último, lo más grave, agravantes, y terminamos con circunstancias mixtas de parentesco, que puede ser una u otra. Bueno, vamos ahora con los autores y los cómplices. Vamos a ver cuándo son los autores de un delito o cuándo no. Nos dice el artículo 27 que son responsables criminalmente, delitos de los autores y sus cómplices. El que lo hace y el que te ayuda, ¿no? Y ahora veremos qué es un cómplice. Autor, como autores, quienes realizan ello por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirvan como instrumento. Son considerados autores los que inducen, recuerden cuando vimos lo que era la inducción, ¿verdad? Directamente a otros a ejecutarlo. Pues tú haz esto, haz esto, haz esto y lo haces. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría ejecutado. Si tú tienes que matar a alguien y yo te dejo el arma, no te convenzo, te la presto
y sin mi arma tú no hubieses cometido el delito, pues soy un cooperador necesario. Necesitas mi arma para matar. Si tú cometes un delito contra la seguridad vial porque no tienes permiso de conducir y yo te he dejado el coche, también soy cooperador necesario. Un padre que le deja al hijo o que permite que su hijo coja su coche sin tener permiso de conducir es un cooperador necesario. Necesitas mi coche para cometer el delito. Espero haberme explicado bien. Cómplices. Recuerden. Autores y sus cómplices. Momentos con actos anteriores o simultáneos, no posteriores. Señor de nombre. Ahora lo veremos. No hayanse comprendido el título anterior, cooperan en función del hecho en actos anteriores o simultáneos. Un momento, pues te llevo con el coche para que tú robes. Pues también soy el cómplice, ¿no? Pues necesitas para salir. Anteriormente te ha ayudado a preparar algo. Eso es un cómplice. ¿Vale? Los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, internet, una publicación, responderán criminalmente, no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes lo hubieran favorecido personal o realmente. Los autores del 28 responden de forma escalonada y excluyente y subsidiaria por el siguiente orden. Vamos a ver el orden de responsabilidad. Primero, el que redactó el texto y quienes lo hayan inducido a realizarlo. Director de la publicación o el programa, director de la empresa editora, por cuarto, la empresa grabadora. Y dice que cuando por cualquier motivo distinto a la extensión de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o residencia fuera de España, no pudiera perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de estos apartados, se dirigirá procedimiento contra las mencionadas en el inmediatamente posterior. Si yo estoy buscando al redactor del texto, pero no aparece, pues me tendré que tirar por el de director de la publicación. Personas jurídicas. Cuando comete una persona jurídica, una empresa, una institución, dice que el que actúa como administrador de hecho o derecho de una persona jurídica o en nombre de representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que correspondieren a la figura de delito, que requiera para ser ejecutivo sujeto activo del mismo. O sea, que tú estás obrando en nombre de esa empresa. El encubrimiento. Veíamos los cómplices y el encubrimiento. Pena de 6 meses a 3 años, el que en conocimiento de un delito sin haber intervenido, porque si no serías cómplice o autor, interviene con posterioridad, auxiliando a los autores para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. Tú no tienes nada, pues dices, oye, déjame guardar en tu casa este dinero que robé, o esta radio que hacer, o este artículo que he sustraído, ¿vale? Ponlo ahí. Para mí no lo quiero, no es lucro mío, pero te voy a ayudar a guardarlo. Te escondes en mi casa un día hasta que la policía te está buscando, eso es un cómplice, perdón, un encubridor. Ocultando, alterando, inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito. Limpiando un cuchillo, escondiendo un bate de béisbol, destruyéndolo. Ya no he hablado de un cuerpo, ¿no? Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad. Y nos dice, o sustraerse a la búsqueda y captura, siempre ocurra alguna de circunstancias. Que el hecho encubierto sea constituido de traición, homicidio del rey, reina, de humanidad, que el favorecedor haya obrado un abuso de funciones públicas, en este caso se impondrá además, pues tienes la agresión cargo público de 2 a 4 años, si es un delito menos grave, y la absoluta de 6 a 12 si es un delito grave. Encubridores exentos. Exentos de las penas impuestas a los encubridores los que sean cónyuges o personas que se hayan ligado de forma estable, no hay una pareja, ascendiente, descendiente, un padre, un hijo, ¿vale? Con la sola excepción de encubridores que sean comprendidos en el supuesto número 1 del 451. Y nos vamos al 451 y nos dicen que benefician del apoyo propio, producto o precio del delito. ¿Vale? Nos vamos a las penas. Vamos a entrar ya en materia de la pena y la medida de seguridad. Y estamos terminando un poco ya esta parte, ¿verdad? Aquí, importantísimo el artículo 33. ¿Por qué? Nos va a determinar qué es una pena grave, qué es una pena menos grave y qué es una pena leve.
Me tengo que saber cuáles, todas. De memoria, pues nos pueden preguntar la prisión de menos de 3 años, la prisión de 4 años, que será grave, leve. Eso nos pueden preguntar en cualquier momento y es bastante fácil que nos lo pregunten, con lo cual no lo tenemos que saber de memoria. Bueno, las clases de pena. ¿Qué clases de penas tenemos? Privativa de libertad, privativa de derecho y multa. Tres tipos de penas. Libertad, derecho, multa. ¿Vale? En función de la naturaleza y duración, las penas serán graves, menos graves y leves. Lo hemos visto. Graves, prisión permanente revisable, prisión superior a 5 años, inacción absoluta, inacciones especiales por tiempo superior a 5, también superior a 5 empleo a cargo público, superior a 8 tenemos 2 vehículos y armas, residir 5 acercarte a personas familiares, prohibición, orden de alejamiento 5 también, cómo aproximarte a determinados lugares y la víctima. La privación de patria potestad también es muy grave. Grave, perdón. Menos grave. Prisión de 3 meses a 5 años. Instrucciones especiales, si antes era más de 5 ahora hasta 5. Pero cargo público hasta 5. El tema del arma y los vehículos a motor, arriba era más de 8. Aquí es de 1 año y un día a 8. Ambos. Sí, instrucciones especiales. Aquí nos ponen relación con animales, tenencia de animales y más, de 1 año y un día a 5. Residir 6 meses hasta 5. Aproximarse 6 meses hasta 5. Lo mismo con los familiares. Multa de más de 3 meses. Multa proporcional, cualquiera que fuera su cuantía, salvo el puesto de apartado 7, ¿vale? Trabajo en vez de la comunidad de 31 días a 1 año. Las leves. Conducir 3 meses a 1 año. Armas 3 meses a 1 año. Dirección especial animales 3 meses a 1 año. Determinados lugares menos de 6 meses, asignarse a una víctima de 1 mes a 6, prohibición de comunicarse con la víctima o aquello de 1 mes a 6, multa hasta 3 meses, localización permanente 1 día a 3 meses, es la única que hay, porque aquí no hay ninguna. Trabajo a la de la comunidad, aquí de 31 días a 1 año, pues aquí será hasta 30 días, de 1 a 30 días. Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza de menos grave. Buscaría varios tipos de pena, ¿verdad? Para expresar sea por impago de multa, menos grave o leve. Las penas accesorias tendrán la duración respectiva de la pena principal. Penas de personas jurídicas. Todas consideración de grave. Tener en cuenta si es subsidiaria por impago de multa, menos grave o leve. Si es persona jurídica, grave, siempre. ¿Ok? Y aquí tenemos multa por cuotas o proporcional. Disolución de la persona jurídica. Suspensión de actividades hasta 5 años. Clausura de locales hasta 5. Prohibición de realizar en el futuro actividades eh, hasta 15 años. Inhabilitación a obtener subvenciones hasta 15. Intervención judicial para salvaguardar derechos de los trabajadores acreedores, máximo 5. Clausura temporal de locales y establecimientos sociales de durante la instrucción dice que pueden ser acordadas por los jueces. Por último, nos dice que sanciones que no constitutivas de pena, dice no se repuntarán penas. Otra pregunta fácil para un test. La detención y prisión preventiva. Demás medidas cautelares de naturaleza penal. Las multas y demás correcciones en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias que se impongan a los subordinados o administrados. Privaciones de derechos y sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. Y hasta aquí, en mi juicio, es todo lo que nos pide este tema 31. Como les digo, es un inicio del Código Penal, nos va a pedir un poco la estructura, aquí tiene bastantes cosas que estudiarse, ¿vale? No dicen 12 páginas, pero que son 2 páginas, para mí son súper importantes, es uno de los temas que más machacaría. Código Penal tiene, hemos visto toda la estructura, hemos visto lo que son autores, cómplices, hemos visto lo que es la responsabilidad, lo que es el dolo, la imprudencia, la alevosía, la conspiración, la proposición, la conspiración, la inducción, la apología, que es una pena leve, que es una pena menos grave, que es una pena grave. Hemos visto muchísimas cosas y todas son importantes, aparte de las garantías penales y demás. Con lo cual, traten con cariño este tema. Cualquier cosa, cualquier pregunta, me comenta, ¿vale? Y también les pasaremos el test de este tema en cuestión. Les voy a compartir ya también este PDF para que lo tengan y se lo estudien. Como les digo, esto es una guía.
¿Vale? ¿Pueden coger el código penal y matizar cosas? Sí. ¿Y ustedes con sus propios apuntes? Por supuesto. Nosotros lo que estamos dándoles es una ayuda para que ustedes conformen sus propios esquemas, sus propios temarios, porque yo les podría masticar los que tengo yo, por ejemplo, de un resumen de lo que tengo de esto, un esquema de lo que tengo de esto, pero si ustedes, a mí por ejemplo, me pasa así, si no lo hago yo personalmente, no sé el método de estudio, no sé lo que es importante, cuáles son mis ideas de un esquema, o sea, ustedes tienen que coger esto, que es lo básico, y hacerlo suyo, hacerlo decir, ¿qué me voy a estudiar aquí? Tengo que hacer todo, vale. ¿Qué voy a subrayar? Esto es lo más importante, con esto me quedo, palabras clave, cada uno tiene su método de estudio. ¿Ok? Pues bueno, no le pongo más loco. Como saben, a mí me gusta ir al grano, me gusta contarles muchas batallas si son clases presenciales, si como ustedes participan también, si habrá más juegos, que ustedes inician preguntas y se pueden contestar y surgen otras anécdotas, pero bueno, lo que son estas guías, me gusta que pasen de una hora para que ustedes aprovechen el tiempo, ¿vale? Porque si no, yo sé que me ponen ahí 1x 2x y la pasan súper rápido. Bueno, que tengan un buen día y cualquier duda, como saben, pues nos preguntan. Gracias.